Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas. Quiero hoy hablarles creaste para mí. sobre un tema muy importante. Estamos celebrando el Día del Padre. Hay personas que de tan religiosas que son, que ya no creen en ¿cómo se dice? Homenajear a sus padres y a sus madres. Pero cuando yo estudié la Biblia, me di cuenta de algo bien importante. Si usted lee el libro de los Proverbios y busca la palabra en una concordancia, padre, usted va a ver con lujo de detalle cómo Dios trata a aquellos hijos que no valoran a sus padres. Cómo Dios recrimina la deslealtad a la paternidad, cómo Dios recrimina la simpleza de los hijos con sus padres. Y por eso es que muchas personas en la vida no les va bien. Oran, ayunan, hacen de todo, pero no honran a sus papás. Esa es una de las maldades más grandes que puede haber en la tierra, de que aquel ser que te dio la vida, que te cuidó, que te guardó, que te mantuvo en sus brazos, que cuando estabas enfermo y no podías valerte por ti mismo, a él no le importaba desvelarse por estar contigo. Ya cuando estás grande te olvidas de él, ya cuando realizaste tu vida, ese es uno de los desprecios más grandes que la Biblia maldice. Entonces yo quiero que meditemos en un tema el día de hoy, mitos de la paternidad. O sea, hay la cultura se ha encargado de maldecir lo que Dios bendice y se ha encargado de exaltar lo que Dios maldice. Nosotros estamos peleando contra una cultura anti Dios, ante principios y ante valores. Si no estamos listos, la cultura nos puede envolver y nos puede llevar a un precipicio. Entonces, ya la música, lo que sea, hoy hay una desvalorización de los valores a través de la misma cultura empujada por la industria musical, por la literatura. Entonces, muchos escribieron resentidos con sus padres, e incluso yo he leído libros evangélicos que contradicen la paternidad espiritual, que no existe la paternidad espiritual, que eso no es de Dios. Y se avalan de un versículo en la Biblia fuera de contexto, cuando Dios dijo, no llaméis padre a nadie, porque un solo es vuestro padre, que es Dios. Y él decía que no existe paternidad espiritual. Pero el mundo secular, si vas al diccionario, te da una definición, que padre espiritual es aquel que trata con tu alma, con tus partes oscuras, con el confidente, con aquel que le puedes contar tus problemas y te puede ayudar sin dilatarte. Ese es un padre espiritual para ti. El mundo lo reconoce, pero mucha gente cristiana aún no lo reconoce. Quiero que vayan a su Biblia, solo les voy a dar dos pasajes para que comencemos acá. Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24, quiero que lo busquen en su Biblia. Dile al que está a tu lado, Dios nos va a hablar ahora. Que Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar. Yo quiero que atiendas esta palabra. Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24 dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primera vez que la Biblia menciona padre es en este versículo. El hombre dejará a su padre y a su madre. La palabra dejar es un hebraísmo que quiere decir poner en segundo lugar. No abandonarlos, no rechazarnos, no olvidarse de ellos, sino poner en segundo lugar. Cuando yo me casé con Marixa, mis padres vinieron a estar en segundo lugar, pero en cuanto a lo que se refiere a mis responsabilidades. Pero no quiere decir que no los iba a honrar. Ellos pasaron a estar segundo lugar. Entonces quiere decir que primero está tu esposa y tus hijos, porque tú ya estás encabezando una familia. Ya eres padre. Ahora, padre es un título que Dios le dio al único ser, al hombre, a nadie más. Y el único ser que lleva el nombre de Padre es nuestro Padre Celestial. Entonces, Él se lo concedió al hombre, a nadie más, solo al hombre. A los animales no, los animales se les llaman rejeros, como usted los quiera llamar, pero no padres. Padre solamente es el hombre que engendra hijos. Y ese título Dios se lo dio, no se lo dieron los hombres. Por eso es que es sagrado. Diga conmigo, Padre
Diga conmigo, Padre. Y le dijo a los discípulos, voy a mi Padre, a vuestro Padre. Los fariseos se enojaron, porque los fariseos no podían entender, no podían interpretar que Jesús dijera que el Eterno era su Padre, porque para ellos Padre es muy sagrado. Si usted lee la antigua, la Torá, el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, solo el sumo sacerdote podía mencionar el nombre del Padre, solo el sumo sacerdote, nadie más. Si a un religioso de menor categoría lo encontraban mencionando el nombre de padre, de pater, de papá, entonces lo enjuiciaban porque era un nombre muy sagrado, que no lo podía mencionar cualquiera. Solo el sumo sacerdote lo podía hacer, y lo hacía cuando estaba en el lugar santísimo o cuando estaba mediando entre Dios y los hombres. Entonces, cuando tenía un sacrificio por delante, entonces él decía, Abba Padre, que quiere decir papito mío. Entonces él mediaba. Entonces diga conmigo, Padre es un nombre sagrado. Ahora yo quiero que vea usted el último versículo que habla acerca de Padre en la Biblia, Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Cuando lo encuentren me dicen amén. Dice así, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre, diga conmigo, el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Mire pues, ¿a quién se les concede que lleven el nombre del Padre en la eternidad? A 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel, y lo llevan en la frente, el nombre del Padre. ¿Por qué estos solo son israelitas? Estos ahí no entran gentiles, son los 144,000 sellados que habla el Apocalipsis acerca de 12,000 de cada tribu, que son 12 tribus, 144,000. Entonces, como estas personas no se contaminaron con nada en la tierra, ni hubo mentira en su boca, siguieron a Dios con fidelidad, entonces Dios les concede el nombre más sublime, que lo lleven en su frente. ¿Hasta dónde es de sagrado este nombre que no cualquiera lo lleva? Hay un número reducido de los millones y billones de personas que van a ser salvos. Hay un número reducido que lleva el nombre de Jesús, que dice el verbo de Dios, y el nombre del Padre. Entonces quiere decir que el nombre Padre usted no lo puede agarrar de juguete. El nombre Papá es muy sagrado, y hoy lo vas a entender un poquito más, porque mire hermano, nosotros podemos decir papá, pero no tener revelación de lo que es ser papá, o de lo que es ser un hijo, de lo que implica ser papá. Y de la bendición que tenemos de tener un padre. Cuando pasaron a mi papá al final, yo me quebré, lloré, y ya pasaron 2 años que mi papá murió, pero me quebré, porque con ese viejito vivimos cosas maravillosas y todas se me vinieron a la mente. Y algo que amo yo de mi papá es que él marcó su carácter en mí, imprimió principios en mi vida. Mi papá es un varón guerrero, un hombre de guerra, un hombre que nunca se doblaba ante la adversidad, ante nada. Entonces yo saqué eso de mi papá. Solo traía en el ADN de mi padre. O sea, no soy de los que se rajan pues por cualquier cosa, porque yo creo que tengo el ADN de Pedro Bernal. Entonces, imagínese tener el ADN de nuestro Padre Celestial. Cuando usted entiende la cobertura que da la paternidad, usted sabe que es más que vencedor, porque nada le puede vencer. La palabra Padre en toda la Biblia aparece 1420 veces. La hermenéutica te dice que si un pasaje aparece 2, 3 veces en la Biblia, es de ponerle mucha importancia, porque es bastante importante en la palabra, bastante relevante. Pero imagínense, aparece 1420 veces la palabra Padre. Para definir la paternidad tenés que estudiar todos esos 1420 versículos e interpretar la paternidad. Entonces vamos a entender qué es la paternidad. Entonces tenemos mucho por delante que aprender de nuestro Padre. Cuando usted ve la Biblia, si usted ve toda la concordancia del libro de Mateo hasta Juan, que casi son los mismos versículos que se repiten, a excepción de algunos en Juan, que son diferentes a los demás libros, Jesucristo mencionó a su Padre para cada detalle.
En cada momento que él tenía triunfo, se lo daba al Padre. Cuando tenía problemas, invocaba al Padre. Cuando quería enseñar un principio a sus discípulos, invocaba al Padre. Cuando enseñó a orar, la oración la encabezó con el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque en el Padre está la cobertura completa. Si entendés paternidad, la tenés hecha. Si entendés paternidad, nunca te vas a sentir solo. Si entendés la paternidad de nuestro Dios, nunca te vas a sentir miserable, porque el Padre va hasta el final por sus hijos. Por eso es que en esta casa enseñamos paternidad aún en los líderes. ¿Por qué? Porque si alguien te ve como líder, en los momentos difíciles te va a dejar. Y si tú ves a una persona solo como líder, no la vas a tomar en cuenta en tus momentos difíciles. Porque el único que llega a pedir consejo a alguien es cuando lo considera que es un padre espiritual. De lo contrario, no. Vas a evadirlo y vas a perder de mucha bendición. Entonces quiero hablarte sobre de algunos mitos de la paternidad. El primer mito de la paternidad es: padre es el que crea y no el que engendra. Es uno de los mitos que que la sociedad nos ha enseñado. Padre, te dicen, es el que crea, no es el que engendra. ¿Han oído ese mito ustedes? Es un acomodín para robarte la bendición. Yo quiero que aprendas algo el día de hoy. Proverbios capítulo 23, verso 22 dice: oye a tu padre, no a tu padrastro. ¿Estás acá? Si yo me casara con una mujer que tiene hijos, jamás suplantaría el lugar que solo le corresponde a una persona. Usted a mí me puede decir padre espiritual, pero jamás de los jamases, yo me pasaría el límite de querer tomar el lugar de su papá. Han venido personas a mi vida que me han dicho: mire, yo lo respeto a usted como un padre espiritual, porque yo tengo un papá que no me quiere. Yo jamás, aunque tu papá no te quiera, aunque tu papá te rechace, jamás yo puedo tener la bendición que tu papá tiene. Yo no la puedo tener porque yo no soy tu primogenitor. Yo no te di el ADN, te lo dio él. Y él no te va a bendecir a ti, lo vamos a aprender hoy por la palabra. Él no te va a bendecir a ti por lo bueno que él es, sino porque el papá que tú tienes te lo dio Dios, no te lo dio la gente. Tú no elegiste quién iba a ser tu papá. Nadie eligió quién iba a ser tu papá, sino Dios mismo eligió quién iba a ser tu padre. Por ende, si tú no elegiste quién iba a ser tu papá, tú no puedes determinar a tu papá y ponerlo en un lugar olvidado. Si Dios te lo dio, es porque tiene algo de Dios para ti, sea bueno o sea malo. A ti que no te importe cómo sea tu papá. Lo importante es que es tu primogenitor y tiene algo bueno para ti, y debes de entenderlo por la revelación de la palabra. Tú no le puedes decir a una persona: ven y yo te voy a dar paternidad, olvida ese viejo que no te quiere. No. Aunque ese viejo sea perverso, sea malo, él te dio el ser, él te dio el ADN. Dios lo tomó en cuenta para que te engendrara, hágalo bien o hágalo malo. Mira, pues una vez me dijo una persona a mí: pastor, yo soy el producto de una violación. Ese hombre violó a mi mamá. Mi mamá iba pasando un lugar solitario, el señor era un hacendado y andaba en su caballo, y su mamá tenía 15 años. Y cuando él vio a la niña de 15 años, la persiguió, la metió a un monte y la violó. Producto de la violación soy yo. Nací, crecí, él me odiaba, me rechazaba, decía que yo no era su hijo, y hasta el día de hoy vive. Pero yo nunca he hablado con él, nunca lo he buscado, nunca he cruzado palabra con él. Ahora yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, quiero llevar las cosas bien, porque me escuchó hablar sobre ello en una campaña. Entonces me dice: yo quiero que usted me diga qué es lo que tengo que hacer. Y yo le dije: sencillo, ve y búscalo. Tú reconoces la paternidad de él, aunque él no reconozca que es tu papá, pero tú reconócelo, porque él tiene algo único que no lo tiene nadie, ni el cardenal, ni el papa, ni el pastor, ni el presidente, ni tu mejor amigo, ni tu mamá. Nadie lo tiene más que él. Es una bendición que Dios le dio en sus lomos para ti, y tenés que devengarla, tenés que sustraerla. ¿Cómo la vas a sustraer? Respetándolo, honrándolo, porque la Biblia no te dice que vas a honrar a los papás buenos. La Biblia te dice que honrarás a tus padres, sean malos o sean buenos, porque solo con honra podés sustraer la bendición que Dios tiene en él para ti, solo con honra. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Porque la bendición de Dios nunca vendrá por arte de magia, ni porque vos seas bueno. Dios tuvo una manera de trabajar. Yo quiero que abran su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 1.
quiero ir rápido porque necesito culminar esta palabra el día de hoy, porque es un día único en el año. Dice así: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Diga conmigo, engendró. De ahí comienza la genealogía de Cristo, de Abraham. El Padre se ocupó que Cristo naciera de una genealogía que vendría desde Adán hasta José. Cuando encontramos nosotros a la tsunamita que se mete a la genealogía con Boaz, no es el rastro de ella, de Ruth, que sigue la Biblia, sino el de Boaz. Vino por una vía paterna, no por una vía de padrastro, por una dinastía. Usted como padrastro tiene que tratar bien a ese niño y a esa niña porque usted se casó con su madre. Y usted tuvo que tomar responsabilidad cuando lo hizo. Pero reconozca que ese niño y esa niña que usted tiene, que no, usted no es su papá biológico, usted tiene que enseñarle que él tiene un padre. No le tiene que enseñar resentimiento, no le tiene que enseñar rechazo, porque usted lo está maldiciendo. Aunque su padre sea borracho, aunque su padre sea desleal, usted tiene que decirle: él es tu papá, por él estás aquí y por él tengo el privilegio de tenerte y educarte yo. Pero él es tu padre, aunque él no te eduque, él es tu papá. Y un momento dado tienes que buscarlo porque él tiene algo para ti que yo no lo tengo. ¿Estamos acá? Entonces, Mateos 1:9 dice: Uzías engendró a Jonatán, Jonatán a Acaz y Acaz a Ezequías. El 10 dice: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Pase al versículo 14, dice el 14: Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliú. Todos estos eran sacerdotes. Eliú engendró a Eleazar, era sacerdote. Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Mateos 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿De quién nació Jesús? De toda esta genealogía, ¿verdad? Pero ahí aparece que Jesús nació de José, el marido de María. Pero nosotros entendemos que Jesús no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? Y José, todo el mundo me dice, póngame atención a esta revelación. Todo el mundo me dice a mí: ¿por qué José no aparece en escena después de que Jesús ya era adulto de 12 años? Porque él entendía su papel. Él solo fue tutor de Cristo, no fue el papá. Y Jesús en ningún versículo de la Biblia menciona a José como su padre, en ninguno, sino al Eterno, al que lo había engendrado. ¿Estamos claros en eso? Si usted encuentra un versículo en la Biblia donde Jesús reconoce a José como su padre, entonces encajaría la paternidad de un padrastro. No encaja. Entonces el mito que padre es el que cría es mentira. Y están buscando robarte la bendición completa. Si tú tienes un padrastro que es bueno contigo, respétalo, cuídalo, ámalo, dale honor, porque está haciendo el trabajo de tu papá, como tutor y como cuidador tuyo. Pero nunca jamás, usted como padrastro, usted puede evitarle la paternidad a ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño tiene un papá que tiene una herencia para él y usted debe de ayudarla a encontrarla. Por eso José, cuando Jesús ya era hombre, se apartó de escena, nunca más volvió, porque José cuidó a Jesús cuando Jesús era indefenso. Dice la Biblia que el ángel trataba con José y le decía: vete para Egipto porque Herodes lo quiere matar. Llegó a Egipto y le dijo: vuelve porque Herodes ya murió, el que quería matar a mi niño. Habita en tal ciudad, habita aquí. Y lo llevaba y lo protegía, pero un ángel guiaba a José para cuidar a Jesucristo. Entonces ese ángel puede ser un padrastro, pero usted tiene que entender que ese niño tiene un papá que un día tiene que recobrar esa identidad para que Dios le dé la bendición. Cuando Jesús comenzó su ministerio, él comienza a mencionar a su padre, y él decía: yo voy a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Siempre marcó la paternidad a sus discípulos de su Padre Celestial, nunca la marcó con José. Entonces revelación es esta: usted tiene una herencia en sus padres, no importa quiénes sean, porque esa es una línea que ha marcado nuestro mundo.
Padre es el que crece, al hijo, el que cría. No, padre es aquel, no es el que engendra. Pero la Biblia dice que padre es el que engendra. Entonces, si usted engendra un hijo, usted tiene una bendición para su hijo. ¿Cuántos quieren leer eso? Porque como que da la tentación de que el mito es verdad, padre es el que crea. Tenemos muchas cosas en la cabecita que nos han metido y no hemos registrado en la Biblia, y por eso los perdemos de muchas bendiciones. Entonces este muchacho, cuando me dice a mí estas palabras, mire, ¿qué hago, pastor? Vaya y búsquelo. Y me dijo, mañana me voy a primera hora a buscarlo. Lo quiero ver antes que se vaya. Y se fue a buscar a su papá. Y le dije yo, ¿sabe qué haga cuando usted vaya a buscar a su papá? Llévele un regalo. Llévele un regalo a su papá. Pídele perdón. Llámelo aparte. No lo vaya a avergonzar jamás. Nunca le vaya a decir por qué me dejaste. Cuando más te necesitaba me botaste. Cuando más te necesitaba te olvidaste de mí. ¿Por qué negaste mi paternidad? Usted vaya, llévele un regalo y dígale, Padre, aquí vengo a pedirte perdón si te ofendí alguna vez, pero yo quiero tu bendición porque yo ya soy hijo de Dios y he entendido el valor de un padre. Entonces, el hombre, cuando yo le estaba diciendo esas cosas, le temblaban las mejillas. Todo esto le temblaba. Porque me dijo, uy, eso es muy duro para mí. Es demasiado difícil decirle papá a un extraño. Así como usted a veces siente duro decirme papi, pastor, me dijo. Entonces, me dijo, pero ¿cómo hago? Lo voy a hacer, yo quiero cambiar, yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Y se fue. Un día me llamó como a los 3 días, me dijo, yo quiero verlo. Fui y me dijo, pastor, gracias, pude vencer el gigante. Y me dio detalles. Dice que cuando él llegó halló a un anciano sentado en un banquito de madera con una señora que tenía 6 hijos, pobre, y cuando vio a su mamá era millonario. Y cuando él llegó y dijo, vive aquí fulano de tal, y él le dijo, yo soy. ¿Y usted quién es? Su hijo, y viene a buscarlo y aquí le traigo este regalo. El Señor comenzó a llorar. Comenzó a llorar y le dijo, ¿cómo es posible que usted me venga a buscar a mí? Si ya pasaron 38 años, cuando yo lo engendré y nunca lo busqué y aún lo negué. Y le dijo a este niño, este hombre ya de 38 años, pero es que Jesús me enseñó que usted es mi papá y que lo debo de honrar. Entonces conocerá la gente que sos evangélico cuando reconozca los principios de la Biblia, no cuando te confunda la cultura mal enseñada. Un señor se puso en pie, lo abrazó y le dijo, no te puedo decir hijo todavía, y no soy digno de decirte hijo. Y él dijo, sí, yo quiero que usted me diga hijo porque yo le quiero decir papá. Y dice que él lo abrazaba y él se ponía un poquito tieso, pero a medida iba abrazando, él se iba ablandando. De último terminaron llorando juntos. Y me dice, por primera vez mi papá confesó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dale un aplauso al Señor. Dice que le dijo, hijo, si es verdad que Jesús te enseñó a que vengas a mí a pedirme perdón cuando yo fui el que te evité y el que te dejé botado, yo quiero a ese Jesús, quiero que ores por mí, yo le quiero servir a Él y también creo que mi esposa lo va a hacer y mis hijos lo van a hacer, ese es trabajo que yo tengo que hacer, pero de hoy en adelante quiero servirle al Señor. Entonces este muchacho, ¿sabe lo que hizo? Y luego le compró una casa en un lugar que se llama Alegría, le costó $50,000 para su papá que estaba abandonado en un rancho de paja. ¿Puedes hacer eso vos por tu papá? ¿Estamos acá? Tu papá es tu papá. Por él estás aquí. Un hijo que odia al padre ya está maldecido. Y no me venga a decir usted que mi papá fue cruel. Porque el que te lo dio no es cruel. Y él te enseñó a amar a tu papá.
Yo recuerdo cuando mi padre padecía de ataques por tanta guerra. Pasó la guerra de Honduras, pasó la guerra de El Salvador. Lo sacaban de noche, lo torturaban, comenzaba la guerra. Yo era un niño, yo recuerdo que llegaban y lo sacaban de noche. Entonces él entró en un estado emocional bien fuerte. Y cuando él sentía balaceras así, él se ponía nervioso. Entonces él caía a veces así. Yo recuerdo que yo estaba dormido, acostado como a las 2 de la mañana, y a él le gustaba ir a pescar. Y se levantaba, él agarraba su tarraya porque iba para la pesca. Y todos mis hermanos se hacían los dormiditos. ¿A quién le tocaba ir con mi papá? Era a mí. Usted sabe lo que es andar a las 2 de la mañana en un lago con el agua hasta aquí, en ese frío, y agarrado de la matata de mi papá. Solo para que mi papá no cayera con epilepsia y no se muriera y se ahogara en el agua. Entonces, yo sé lo que es cuidar a sus padres, amar y respetar a sus papás. ¿Tuvo errores mi papá? Los tuvo, como cualquier hombre. La última vez que yo me senté con él, hablamos en una hamaca. Yo me acuerdo que él me pegó en la espalda y me dijo: hijo, Dios te va a hacer grande en esta vida y te va a dar un ministerio grande porque tienes un corazón de papá. Porque él, siendo mi padre, yo lo acariciaba como que si yo fuera el padre de él. Pero mi padre era tan noble que cuando él fue niño, su papá lo abandonó. Pero ¿quién cree usted que lo cuidó los últimos años a mi abuelo? Mi papá. Lo enterró. Lo mismo mi abuela abandonó a mi mamá. ¿Quién cree que enterró a mi mamá? A mi abuela, mi mamá. La fue a buscar y la mantuvo los últimos años de su vida. Ellos nos dieron una lección de vida a nosotros. No importa que tus padres no se hayan portado bien contigo, pero siendo un buen hijo vas a tener buenos hijos. Y aunque ellos no te quieran valorar, Dios lo va a hacer que lo hagan. Segundo mito: padre es cualquiera, dice la gente. Yo quiero que vea 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama a aquel que engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. Diga conmigo: engendrado. Mira cómo viene la paternidad: por amar al que engendra y por amar el engendrado. ¿Dónde nosotros hallamos la paternidad? Cuando amamos al que engendró y el que fue engendrado. Entonces quiere decir que el padre no es cualquiera. Padre es el que tiene el poder de engendrar, el que dio el esperma, el que dio el aedén, el que puso el esperma en el óvulo de la mujer. Ese es el que debe ser honrado como papá y respetado como papá para que la bendición venga a ti. Entonces, padre no es cualquiera. Tu padre no es cualquiera. ¿Sabes por qué tu padre no es cualquiera? Póngame atención. ¿Sabes por qué tu padre no es cualquiera? Porque Dios no elige cualquiera para algo para ti. Él eligió a tu papá, entonces él no es cualquiera. Fue elegido por Dios. La Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos. Tú estabas presente cuando yo fui concebido por mi madre. Quiere decir que cuando tu papá te engendró en el óvulo de tu mamá, presente estaba el Señor. Entonces tu papá no es cualquiera. Cuando alguien diga que tu papá es cualquiera, mándalo a la porra. Tu papá no es cualquiera. Tu papá es tu papá, aunque para los demás no sea nada. Pero yo tengo mucho cuidado de cómo voy a hablar de las personas delante de sus hijos. Porque tú podés denigrar a alguien, no lo podés soportar a alguien, podés sentirte mal con alguien, pero sus hijos son únicos. Para ellos papá es papá. No hay otro. Cuando yo venía de las montañas de un encuentro del modelo que ya teníamos allá en West Virginia, yo venía con mi esposa, mis hijos, y ahí venían todos mis hijos y venía mi suegra. Y yo oí la voz de Dios que me dijo: Alfredo, me llevo a tu papá. Cuando el Señor me habló, yo le dije a mi esposa y le dije a mis hijos, todos se pusieron a llorar. Yo les dije: no se preocupen, porque eso puede ser años más tarde que el Señor lo va a hacer. No se preocupen, tranquilos. Pero yo sentí un dolor en mi corazón cuando Dios me habló: me llevo a tu papá. Venimos en la mañana, a las 4 teníamos el encuentro aquí. Yo estaba predicando aquí, mi teléfono estaba sonando allá y me dijo González: el teléfono suena. Y le dijo yo: $10 el sonido del teléfono. Yo bromeo así. Pero era que me estaban llamando que mi papá había muerto a un ataque al corazón. O sea, a las 2 me habló el Señor de la mañana, a las 4 había muerto. O sea, quiere decir que Dios cuida el vínculo familiar.
Mi papá muere. Después que mi papá murió y lo fuimos a enterrar, yo vine acá. Como a los 3 meses después, Dios me dijo a mí estas palabras: Alfredo, ocúpate de tus hermanos. Ocúpate tú de tus hermanos. Órame por ellos, pídeme por ellos. A ti te he dado la autoridad para que decidas lo que va a pasar con tu familia. Diga conmigo, Dios es real. Faltó mi papá, me dio autoridad a mí en el mundo espiritual. Yo no tengo que andar regañando a mis hermanos. Yo no tengo que andar molestando a mis hermanos. Yo lo que tengo que tener es la autoridad para delegar y para declarar y para declarar palabra y para decidir lo que va a pasar en el mundo espiritual por mi familia, porque Dios me lo dijo, yo lo he creído, y esta palabra que estoy leyendo hoy, yo la creo, que cada papá tiene autoridad sobre su descendencia, cada persona que ha sido delegada por Dios. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Yo hablo con Dios y yo le digo, Señor, mis hermanos todos te van a servir. Mis hermanos van a servirte. No importa que en este momento algunos no estén 100% caminando, pero yo sé que tú los vas a salvar, porque tú me dijiste que yo quedo en la paternidad. Cuando aquel hombre, hermano carcelero de Filipo, que no se sabe el nombre de él, le preguntó a Pablo, Señor, ¿qué debo de hacer para yo ser salvo? Y Pablo le dijo, como era padre, le dijo, cree en el Señor Jesucristo, tú como papá, y toda tu descendencia va a ser salva, toda tu casa va a ser salva si tú lo crees. Esa es la autoridad que Dios le ha dado a los padres. Si tus padres ya murieron y tú eres el hijo mayor, tú tienes que reclamar esa autoridad, porque tú has quedado como cabeza de la casa. ¿Estamos acá? Entonces, padre, dígale que está a tu lado, padre no es cualquiera. Porque si Dios te lo dio, no es cualquiera. Puede ser cualquiera para todos, menos para ti. Es tu papá. Número 3, tercer mito. Solo un buen padre puede dejar herencia. Diga conmigo, solo un buen padre. Ese es un mito. Si la herencia de tu papá es inherente, no tiene que ser bueno para dejarte bendición. ¿Estás acá? Yo quiero que vean su Biblia. Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. ¿Lo hallaron? Vamos rápido, por favor. Vamos rápido. Dice así: la casa y la riqueza son herencia ¿de qué? ¿De qué son las casas y la riqueza? Póngale ojo a esto, por favor. Póngale ojo a esto. Diga conmigo, casa, riqueza, ¿son herencia de qué? Entonces quiere que mi papá tiene una herencia para mí. ¿Se llama qué? Casa. ¿Y qué más? Usted no va a prosperar porque trabaje duro. Es porque su papá tiene una herencia para usted. Entonces mira, pues la mente humana y lógica dice, pero mi papá no es hacendado para que me deje herencia. Mi papá no tiene plata para que me deje herencia. Es que Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de la bendición. Vea por favor Efesios capítulo 6, verso 2, rapidito. Efesios 6, 1 y 2. Usted va a ver cómo se cumple esa palabra cuando usted honra paternidad. Y no importando si su tata sea un borracho, un polígamo, lo que sea. ¿Qué dice Efesios 6, 1? Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Y qué más dice después en el 2? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? ¿Y qué más? Y seas... Entonces quiere decir que me vaya bien en la tierra y que yo sea de larga vida en la tierra, está ligado a que sea honesto con mis papás. Sopla el oído al que está a tu lado y dile, no importa que sea un borracho, un vago, mujeriego, pero es tu papá. Ahora, mayormente, si es un hijo original de Dios, mayormente, Él tiene una herencia para ti. Mira, ahí no dice, hijos, si sus padres son buenos, hónrenlos. Ahí no dice, hijos, si sus padres son dignos, hónrenlos. Sencillamente yo te lo di y lo que yo te di quiero que lo honres. ¿Quién te dio a tu papá? ¿Lo elegiste tú? Honralo. Eso es suficiente y te va a ir bien y vas a ser de larga vida, porque Dios se va a encargar como principio de honra alargarte la vida, pero no una vida miserable, una vida que te va a ir bien. Y algunos que andan comiendo coyunda porque no honran ni a su abuela. Pregúntele al que está a tu lado cuánto fue la última vez que le mandaste algo a tu papá. O por lo menos le dijiste buenos días, padre mío, esta mañana. O hasta que te roncó la gana le dijiste algo. Si fuéramos un poquito de sabios y no viviéramos una vida almática, fuéramos más bendecidos. Usted muchas veces honra a sus papás porque sus papás se portan bien con usted. Sea inteligente, hónrelos porque usted es el bendecido al hacerlo. Porque los hijos que a usted lo honren van a ser bendecidos a causa de eso, aunque usted no se porte bien con ellos.
Yo no sé por qué me va mal en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que a tu viejita le mandaste dinero a tu país? ¿Sí? No, hermano, es que, mire, mi mamá tiene dinero, y mi mamá tiene esto, y no, es que tú no le vas a mandar a tu mamá porque es por diosera. Tú le tienes que ayudar a tu mamá porque es tu mamá y es un principio que la honres con tus bienes. Honra a tu madre y a tu padre con tus bienes, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, por lo menos, mándale 25 o 50 dólares cada vez que le mandas a tu mujer. Ay, es que mi mujer es garañona, usted hágalo de escondidas, pues, sea inteligente. Yo no sé cómo quieren prosperar y viven una vida tan ingenua, pues. Una vida tan almática. Ay, pero es que mire, pastor, usted no sabe cómo me trató mi mami. ¿Cómo te van a tratar los hijos cuando seas un viejo que ya no puedas ni... No sabes que puedes terminar en un asilo viviendo de la orfandad o en un puente porque nunca fuiste caballero con tus padres y gentil con tus padres. Cuarto mito, la bendición de un padre es inherente. Yo quiero que busque Mateo capítulo 3, verso 9, rapidito. La bendición de un padre es inherente. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Mira lo que les dice el Señor a los religiosos que no respetan paternidad. Abraham no era papá de estos, era padre espiritual. Entonces ellos le dijeron, Jesús les dijo estas palabras, cuando estaban en el diálogo, pues en la riña, en el pleito. Jesús les dijo, y no penséis, cuidadito con decir que Abraham es tu papá, porque yo sé quién es Abraham. Diga conmigo, Abraham no es padre de desleales. Mira pues, porque yo, dice, por padre, porque yo os digo que Dios puede, diga conmigo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Es tan poderoso, mire pues por favor, es tan poderoso el trato que Dios tiene con un padre. ¿De dónde Jesús le dijo a los fariseos que Dios podía levantar descendencia? Y aquí no está hablando con paternidad biológica, está hablando con paternidad espiritual. Yo tengo tan claro que todo miembro que no respeta la paternidad de su casa espiritual siempre va a andar en miseria, en todos los niveles. Se enferman, anímicamente son inestables, problemas financieros, no tienen revelación. ¿Quiénes eran los fariseos? Y Jesús les dijo, cuidado, ni piensen decir que ustedes son hijos de Abraham, porque yo les digo, Abraham llegó a tanto conocer el corazón de Dios como padre, que la promesa que Dios le dio a Abraham es tan poderosa que aún de las piedras le puedes levantar descendencia. Diga conmigo, inherente. O sea, tú si tenés un trato con Dios, Dios tiene algo especial en ti para aquellos que honran tu vida como ministro. Por eso cuidado, usted en Casa de Paz no ande maltratando a sus pastores. Si ellos se portan mal, usted pórtese bien. Porque no es por lo bueno que ellos se porten con usted, es porque ellos tienen una bendición para usted. Así como yo enseño en esta casa a que los miembros respeten a los pastores de Casa de Paz, los pastores de Casa de Paz tienen que enseñar a sus miembros a que respeten a su padre espiritual de casa. Yo no tengo que buscar un pastor de otra iglesia que te venga a enseñar esto a ti. ¿Sabes por qué? Porque entendí que ese es un mito religioso. Ay, yo no puedo hablar de honra, hermanos, porque yo soy el pastor de la iglesia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién educa a tus hijos? Tú. ¿Quién educa a tus hijos? Si tu hijo se porta mal, ¿quién lo va a educar? ¿Un vecino o tú? Entonces, ¿por qué traer a un extranjero a que venga a educar a mi hijo, que es usted? Ahora, si usted no me reconoce como papá, es su problema, pero yo soy su papá. O sea, hay una situación bien difícil en esto. Usted puede negar mi paternidad, pero yo no puedo negar que soy su papá.
¿Me explico? Porque yo un día voy a estar delante de Dios y Dios me va a decir, no hiciste la función de padre. Pero un día también usted va a estar delante de Dios y te va a decir, tú no hiciste la función de hijo. Fuiste un dualista, siempre quisiste ser más que tu papá. Sí, porque hay hijos que cuando ya crecen quieren ser más que sus padres. Mira, viejo, es que vos no sabes cómo. Una vez le quise decir a mi papá una vez yo me pasé de lanza, yo fui de aquí y aconsejando a mi papá le quise decir que hiciera algo y me dijo, yo soy antes que vos y yo soy tu papá. ¿Ya se te olvidó? Hasta con breque de mano me dejó. Hay creyentes que porque ya predican bonito, porque ya hablan sus lenguas, porque ya se saben los libros de memoria. Yo me acuerdo cuando yo comenzaba a discipular a Luisito, mi hijo espiritual acá, y yo lo comenzaba a discipular, me decía, padre, es que usted no sabe. ¿Cómo? Es que si usted supiera, imagínate tú con esa actitud en una casa de paz, diciéndole a tu líder de casa de paz, es que usted no sabe, yo no te gané a ti, pues. El problema también es cuando ustedes creen que porque cruzaron algunos estudios, saben más que su padre espiritual. Yo puedo saber un poquito más de algunas cosas que mi papá, pero yo no tengo la bendición que mi papá tiene para mí. No se equivoque, yo le enseñaba ayer a los jóvenes, que hoy está muy de moda, que a los juveniles no les gusta que sus padres vayan a la escuela. Se sienten apenados. Uy, mi papá va a venir hoy a la escuela y no me gusta cómo mi papá viste. No me gusta cómo mi papá huele. No me gusta cómo mi papá mira. El viejo ya está arrugado, me da pena que digan que es mi papá. Entonces usted tiene que enseñarle a su hijo que usted es su papá, que no se tiene que avergonzar de usted. No se lo tengo que enseñar yo, enséñeselo usted, siéntese con él y dígale, yo soy tu papá, y cuando tú no te podías cambiar el pamper, yo te lo cambiaba, y porque ahora que usted ya está bien bonito, me quiere hacerla a mí, me la quiere hacer de tos, dijo un hermano. Entonces, porque no entendemos que la bendición es por vía paterna, pues. Una vez entendiéramos eso, no tenemos problema con paternidad. Y no estoy reclamando que me diga papá usted, pero que respete ese nivel de unción. Porque yo no puedo educar a alguien que no lleve mi ADN, pues. ¿Cómo lo educo? Yo no puedo reprender al hijo del extraño. Un día de esto me llamó una muchacha, ahí estaba ahí cortándome el pelo contigo, ¿verdad? Y me llama y me dice, pastor, soy Juliana de tal, ¿me conoce? Le digo, nunca te había escuchado por teléfono, pero ¿quién eres? Juliana de tal, ok, está bien. ¿Quieres? ¿Te puedo hacer algo por ti? ¿Necesitas algo? Así es que aquí tengo un hermanito que quiere consejería. O sea, un hermanito que quiere consejería, ok, está bien. Y le dije, mira, ¿vas a alguna iglesia? Sí, me dijo. ¿A qué iglesia va? A tal iglesia. Yo conozco que es un apóstol el de esa iglesia. Tengo un buen lugar. Y yo le dije, llámale a tu pastor. Ponme atención ustedes. Llámale a tu pastor y pídele consejo a tu pastor. Ay, pero es que él no me va a contestar. ¿Y entonces por qué estás ahí? Llámale. En primer lugar te voy a decir algo. Es deshonra que tú tengas a tu pastor y andes consultando en consejería a otro pastor. Eso es deshonra. ¿Cómo te sentirías tú como padre que cuando tu hijo tenga un problema se vaya para donde otro viejo a pedirle consejo? Cuando tú sos el papá. Eso es ignorar la autoridad. Entonces le digo, llame a su pastor para que su pastor ore por usted y por la persona. Yo no puedo. Yo antes todo el que me llamaba oraba por él. Yo jamás voy a orar por alguien que tenga su pastor cuando no ha contado con su pastor, a no ser que su pastor le diga, mira, o me llame, mira, ahí te va a llamar una miembro, quiero que ores por ella, y él me otorgue a mí la autoridad. De lo contrario, no. Si nosotros conocemos autoridad espiritual, y autoridad espiritual usted no puede sobornar la autoridad, ni tampoco la puede violar, ni tampoco la puede, peor si la ignora. ¿Quiere que le vaya bien? No ignore a sus padres, respételos. A mí me han dicho, ay pastor, es que fíjese que yo no me gusta como mi pastor aconseja. ¿Por qué está ahí? Pues a mis hijos biológicos yo los he definido. Yo les he dicho, el día que a ustedes no les guste como yo soy, mis hijitos lindos son mis hijos, pero busquen donde les guste. Porque yo no te puedo bendecir si tú no me respetas a mí. Porque la bendición baja sobre principios de honra, sobre las personas. ¿Quién pone la disciplina en casa? ¿Papá o el tío? Un montón de religiosos que quieren poner a tu mujer en cintura si tú eres el marido. Y cuando alguien no encaje, llame
Llame a su pastor, pues pregúntele, mire pastor, ¿es verdad que esto está bien o está mal? Yo por la Biblia te voy a contestar, pero no ande buscando a los curanderos allá afuera que más lo van a confundir. Por eso es que yo les pido a los hermanos nuevos que no anden de iglesia en iglesia, porque uno los bendice aquí con una palabra, allá los confunden. Un día de esto Ernesto me pregunta si el que cae así es de Dios o no. Y mira, a mí no me estás en ese rollo, yo no te mandé para esa iglesia. Yo no te puedo estar diciendo si esa manifestación es de Dios o no es de Dios, yo no la he visto. Pregúntame cómo se hacen discípulos, pregúntame cómo se ganan las almas, pregúntame cómo se trabaja en casa de paz, pregúntame cómo se hace el discipulado. Te voy a enseñar porque ese es mi trabajo. Mi trabajo y su trabajo no es andar viendo si aquello es de Dios, aquello no es de Dios. Usted no tiene ese título para decir que es quien no es de Dios. Usted fue enviado a ser discípulos con la palabra, a ordenar a la gente en la palabra. Ese es su trabajo, discipular. Para mí esa gente que anda de evento en evento, hermano, no está en serio con Dios. Solo de bailaditas andan. El número 5. En la cultura de los patriarcas, la bendición siempre fue por vía paterna. Quiero que vean Génesis capítulo 27, por favor. 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron, quedó sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo. Diga conmigo: yo soy viejo. No sé el día de mi muerte, no lo sé. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. En otras palabras, no me des lo que a ti te gusta, solo porque soy viejo. Ya está viejito, pero no lo trates como que si él es indefenso, pues si él tiene la bendición para ti. ¿Sabe que en el tiempo antiguo estaba de moda que cuando el pastor llegaba viejo, todos le hacían así y ponían al más joven? Y ni plan de retiro le daban. Porque no conocían lo que es honra. Y dice el versículo 4: y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Mira cómo pensaban los patriarcas. Para que yo, nadie más, yo te voy a bendecir. Yo cargo la bendición para ti. Dígale al que está a tu lado: tú cargas la bendición para tu hijo. Cuando Moisés iba por el desierto, Dios le habló a través de Jetro para que organizara el batallón que llevaba, pero Dios le habló directamente para que impartiera su ADN. Le dijo: llámame a 70 varones y pondré de tu espíritu en ellos para que te ayuden con la obra. Porque los que tienen mi espíritu, yo les puedo decir: hagan esto, lo hacen, cuiden aquí, lo cuidan, háganlo de esta manera, lo hacen de esta manera. Los intelectuales no, lo hacen a su manera. ¿Estás acá? Verso 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú, su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he escuchado a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Diga conmigo: en lo que te mando. Hay momentos donde tú vas a entrar en lo profético que no le vas a pedir a la gente que por favor, sino que vas a entrar en lo profético. Te mando, hazlo, obedéceme. Mire cómo esta madre entra a presidir por la bendición de su hijo menor, porque el hijo mayor era soberbio. Dios me libre que su papá bendiga y le haga la larga vida a un soberbio que no va a temer a Dios. La mamá sabía que Esaú era soberbio, pero que Jacob era obediente, que era un niño de casa, que era un niño que podía atender directrices. Entonces le dice: yo no quiero que la bendición de tu padre le caiga a un soberbio, quiero que te caiga a ti, pero obedéceme lo que ahora te voy a decir. Siéntese así con sus hijos. Verso 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Mira cómo se pelean las bendiciones con papá. Hay gente que me ha dicho a mí estas palabras: pastor, usted trata bien a Julano porque él con usted es bueno. Ay, entonces pues, al malo se soporta, pero al bueno se ama.
La Biblia dice, yo amo a los que me aman. Dios lo dice. Y Dios ve de lejos al altivo. Un padre también es herido por sus hijos. Y las heridas más difíciles para un padre son las que le hacen sus hijos. ¿Estás acá? Entonces, mira pues cómo esta mujer preside pues en el espíritu aconsejando a su hijo. Sé inteligente, ve, tráemelo, yo lo voy a ver como a él le gusta. Te vas a acercar, le vas a dar de comer y él te va a bendecir. Verso 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí, ¿qué dice? Maldición y no bendición. Miren lo que dice el versículo 13, por favor. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Si algo varrón con tu papá, que venga sobre de mí, pero yo voy a pelear hasta el final porque tú seas bendecido, porque yo no te puedo bendecir a ti, es tu papá que te va a bendecir, pero si un día te expones por mí, yo recibo la maldición, pero usted va a ser bendecido porque su papá tiene una bendición para usted. Dale un aplauso, esa es la verdadera paternidad. Toda persona que te hablen mal de los padres de la casa tiene un espíritu incorrecto y solo quiere tu crisis y tu maldad y tu dolor. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Cállate, hazlo, porque yo quiero tu bendición. Entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre. Y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Verso 17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Verso 18. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Mire, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Le estaba mintiendo. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendiga. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Dijo, hijo mío. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, en otras palabras, el viejo estaba muy atento a quién iba a bendecir. No solo porque usted me ponga en la cabeza que yo ore por usted y le bendiga, lo voy a bendecir. Aunque yo se las ponga, no va a pasar nada. Tiene que haber honra primero. No solo porque su papá quiera. Usted tiene que aprender a honrar a su papá. Y se acercó Jacob a su padre, e Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. El viejo tenía discernimiento, pero como ya no veía, se la tragó. Mire qué diligencia para ser bendecido. Ey, ¿para qué vas a bendecir a tu pastor? Vos, ese tipo tiene plata. Así hablan con los de reino, ¿verdad? Como tienen buenos carros, hasta avión tienen, ya no les des nada, vos. No, es que la bendición es para ti. Llegar a esos niveles de entendimiento se llama tener revelación. No saber un montón de versículos sin entenderlos. Yo le estaba diciendo hoy a los estudiantes y luego les dije, miren, no se preocupen por los versos que no entienden, preocúpense por los que entienden y no los ponen en práctica. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Pues hoy está muy común que la gente cuando ya no quiere someterse va para otra iglesia, pero eso no te bendice la vida. Están pensando. Verso 23. Y no le conoció porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú y le bendijo. Diga conmigo, le bendijo. Ahora yo quiero que ponga los ojos acá. El poder que tiene una palabra de bendición de un padre. Y dijo, eres tú, mi hijo Esaú. Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también, vino y le bendijo. ¿Qué le trajo? Usted tiene que provocar las bendiciones. A veces nosotros creemos que la bendición
es cómo te reciben la ofrenda. Eres un arrebatador de bendiciones. Tú tienes que entender. Mira lo que le dice este padre a su hijo: tráeme primero, voy a comer, después que coma te bendigo. Si no me traes nada, no hay nada, papi. Nosotros creemos que solo porque, pastor, fíjate que tengo un problema, me puede ayudar. Está bien, le damos con todo, pero ¿cómo Dios te va a honrar si tú no sabes honrar tampoco? Y si te hablan de honra, ay, que este pastor solo de dinero habla. Es que no entendemos el tema. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Mire, y le bendijo diciendo, oiga esto, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. En otras palabras, el primer nivel de bendición es que como el patrimonio de Israel en ese tiempo era agricultura, entonces Isaac bendijo el campo para que bendijera a su hijo. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, diga conmigo, sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, vino de la casa. E hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Verso 32. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí y todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y ¿qué? Yo le bendije y será. No hay duda alguna. Dile que a tu lado, tu padre tiene una bendición espiritual para ti. Quiero terminar con esto, que la gente llega a las iglesias y dice, uy, qué linda la presencia de Dios en esta iglesia. Y honran a la iglesia, a la iglesia. Es como que usted llegue a una casa y el papá es el que trabaja, los hijos no. Y usted llega a la casa y vea lo lindo de que hay en esa casa y usted honre a los hijos y no al papá. ¿Estás acá? Cuando la Biblia dice que la bendición baja sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta las, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí, diga conmigo, ahí envía Jehová, ¿qué envía Dios ahí? Bendición y vida eterna. Quiere decir que la casa, cuando la bendición de Dios está en una casa, no baja ni de los levitas, con todo respeto, ni de los ancianos, sino de la cabeza de la casa. Entonces la gente es muy presta para honrar al cuerpo, pero no la cabeza. Por eso no le funciona la vida. Entonces nosotros debemos de aprender que en nuestros padres hay una bendición para nosotros. Y tenemos que ser inteligentes para tomarla. Usted va a ver que en todo mover de reino, no religión, esto no lo conoce la religión, no lo busque ahí que no lo vaya. La religión hay una prostitución espiritual. Los diáconos peleándose con los ancianos con los diáconos haciéndole la agenda al pastor, haciéndole la guerra al pastor, haciéndole la competencia al pastor. Allí no hay dirección de nada. El reino no funciona así. El reino funciona en principios de honra. Honramos la cabeza, Dios honra el cuerpo. Honramos el cuerpo, Dios honra la ciudad. La iglesia va a afectar la ciudad cuando haya orden en casa, cuando se honre la cabeza, cuando se honre el cuerpo, entonces la ciudad oirá que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros y la gente vendrá con alegría, la presencia de Dios se moverá. Yo, hermano, estoy claro en esto. Yo honro mi gente. Donde quiera que voy, honro mi gente. Nunca he hablado mal de un líder. Usted no puede hablar en mal de sus hijos porque sus hijos es lo que usted ha hecho de ellos. A mí me choca esas madres, esos padres que andan hablando en mal de sus hijos. ¿Por qué hablen mal de sus hijos? ¿Acaso no es usted para corregirlos? ¿No es usted la persona indicada para ordenarles la vida, para decirles lo que no está correcto? Es usted como padre, es usted como madre. No hable en mal de lo que usted fabrica. Si yo tengo la capacidad de formar líderes de otra iglesia, ¿por qué no voy a formar los míos? Y usted sabe que en esta casa
Dios nos está bendiciendo porque hemos entendido estos principios tan sencillos. Yo lo que quiero es que cuando alguien de mi liderazgo te ponga las manos, te bendiga porque tú estás honrando. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.